Cuando se habla de cultura, que es un tema que a todos nos interesa, tenemos muchas preguntas inmediatamente que formularnos. Primero, ¿hasta dónde llega la cultura? ¿Qué es y qué no es cultura? ¿Qué importancia tiene en la vida humana? ¿Es exclusivamente humana la cultura? ¿O hay una cultura en otras especies animales? ¿Cuál es la diferencia entre la cultura y la naturaleza? Pero sobre todo, ¿qué papel juega, qué papel desempeña en la vida humana? ¿Cómo surge? Bien, hablando un poco sobre algunas de estas cuestiones, habría que señalar primeramente que ha sido enfocada la cultura desde muy diferentes perspectivas. Algunos lo ven como el plus que el hombre añade al mundo, marcando siempre como que lo importante es diferenciar al ser humano del resto de la naturaleza. Ese es el terrible prejuicio occidental. El paradigma que Occidente ha creado para establecer siempre la diferencia entre nosotros y el resto de la naturaleza. Otros ven la cultura desde la teoría de la comunicación. La cultura estaría formada por una serie de signos de todo tipo que tienen significados que les otorgamos los humanos y que se los modificamos según las circunstancias, según el momento histórico, según la sociedad en la que estamos viviendo. Otros más piensan en la cultura como una serie de extensiones de la tesis de McLuhan, cuando habló de los medios como extensiones del ser humano. Tesis que maneja en 1964 este teórico canadiense y que no ha dejado de ser mencionado siempre que podemos cuando hablamos de los bienes culturales, añadiéndole un poco lo que él dijo, porque él hablaba de los medios. Los bienes culturales son extensiones del ser humano. Es una tesis muy interesante que habría que retomar o recuperar en la medida de lo posible. Ahora bien, ustedes saben que mi enfoque es a partir del cuerpo. Yo creo que para interpretar algo, para comprenderlo mejor, hay que ponerlo en relación con el cuerpo que somos, los seres humanos. Poner la cultura en el enfoque o en el sesgo del cuerpo es mi intención en este video, probablemente algunos posteriores. Lo primero que tendría yo que decir es que en cualquier momento, con cualquier entidad cultural, vamos a encontrar alguna relación, algún vínculo con algo que tiene que ver con el cuerpo humano, con el cuerpo que somos los humanos. Recuerden que el cuerpo para mí es la totalidad de lo visible y lo invisible, aspectos de toda clase sensoriales, motrices, pensantes, emotivos, que forman un sistema completo, que somos. Ese es el cuerpo humano. Bien, desde esa percepción, desde ese sesgo, podemos decir que la cultura no solamente son extensiones, porque una extensión implica como que se potencializa algo. No, también la cultura son posiciones en contrario, aquello en que nosotros limitamos la corporeidad, no la extendemos, sino la aprisionamos o la controlamos o la canalizamos. Hay cultura entonces extro e intro. Además de eso, hay una cultura que sustituye todo lo que son esas prótesis, ese tipo de intervenciones en las que técnicamente, tecnológicamente, hemos aprendido a modificar partes del cuerpo para mejorarlas o para componer alguna situación que se ha deshecho. Sustituir algo, poner un marcapasos en el corazón, en fin, todo aquello que a lo mejor, en muchos de los casos, proviene de otras fuentes, tanto sintéticas como animales, que son utilizadas para integrarlas. Entra a formar parte del cuerpo que somos en su dimensión biológica. Pero a menudo no pensamos que el lenguaje es uno de estos casos muy versátiles,
de una cultura que se introyecta. O sea, alguien genera la cultura y nosotros la asimilamos, la incorporamos junto con toda la información y a partir de ahí nosotros desarrollamos nuestros pensamientos, realizamos un proceso de comunicación con los demás, regulamos la vida propia y ajena, pero sobre todo nos ubicamos desde una perspectiva de conocimiento y de significación en la realidad. A las cosas les damos nombres, todo eso es cultura. A las cosas las modificamos a partir de ideas preconcebidas o proyectos que desarrollamos. Eso es cultura. Cultura es pues todo lo que el ser humano genera, por lo menos en una posición más o menos intencional o voluntaria. Podríase decir entonces que no hay tanta distancia entre cultura y naturaleza. Hemos querido magnificar al ser humano, situarlo como un ser de excepción y que la cultura fuera exclusivamente humana. Pues no, hay autores que se han ocupado de tratar de desmitificar esta postura, como el filósofo español Jesús Mosterín, que claramente se ocupó, entre otras cuestiones, en torno a la cultura, la filosofía de la cultura, de decir que hay especies de animales, particularmente él habló de algunos antropoides, que también generan bienes culturales. Se ha dicho mucho que la cultura es lo que se hereda entre los seres humanos, se transmite y puede sobrevivir a sus autores. Bueno, en algunos casos muy especiales, ese tipo de herencia y supervivencia se da también en algunas especies animales. Pero si no, eso es una circunstancia hasta cierto punto fortuita. Y en el animal no hay la necesidad de una comunicación tan fuerte, tan estrecha, tan certera, que sepamos que lo que nosotros generamos alguien más lo va a utilizar. Porque también puede suceder que lo que hagamos sea efímero, no traspase más allá de los límites de nuestra existencia o incluso de un momento de nuestra vida en el que algo lo hacemos cultura, cambiamos la forma de algo preestablecido y creamos un objeto que puede ser por el momento, para el aquí y el ahora, y sigue siendo cultura. Entonces, ¿por qué no aprender a ver que la cultura es un fenómeno general de la naturaleza? En muchas especies, incluso vegetales, hay extensiones corporales. Hay extensiones que temporalmente adoptan una forma de la vida y luego las desecha. En los animales se construyen nidos, se construyen guaridas con otros elementos de la naturaleza y también se cambia el entorno, se modifica. A veces, entre muchos especímenes de un mismo grupo animal, modifican tanto el entorno que ya no es el mismo que era antes. Construcción de diques en los ríos, los castores, las colmenas, los hormigueros, los termiteros, bueno, tantísima cosa. Yo me inclinaría en esta perspectiva sistémica que adopto en torno al cuerpo a considerar que es una tendencia en todos los cuerpos a generar extensiones, introyecciones, cosas que se incorporan, e interacciones. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros algo lo convertimos en alimento, me pongo a pensar que las abejas también lo hacen. Las abejas van, liban el néctar de las flores, toman el polen y luego lo llevan a sus colmenas y con eso construyen una cosa maravillosa, una construcción de una perfección arquitectónica sorprendente. Eso es cultura animal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que hacemos los seres humanos? A veces me pongo a pensar que no siempre nos favorecen las comparaciones, pero hay que hacerlas. Sucede que normalmente las especies animales, porque hay casos también de excepción y de patología, las especies animales también pueden dañar un poco el entorno, pero por regla general todo está en consonancia, en armonía,
en buena correspondencia con el resto del ambiente, se protegen, se construyen puentes, se colaboran, como la colaboración de los insectos con las flores, con las plantas, imagínense, especies diferentísimas, pero que colaboran para el proceso de fecundación de las flores y consecuentemente para ayudar a la fructificación. Y muchas veces las plantas, vamos a utilizar la expresión aunque suene muy antropomórfica, recompensan a las especies de animales, no necesariamente a los insectos, pero sí a otras especies, con frutos, que no tienen más que una función transitoria, es una extensión corporal que sirve a otros. Bueno, mucho de esto habría que retomarlo para comprender un poco cómo la naturaleza funciona y para saber cuál debería ser, y ahí estoy hablando de cuestiones de tipo ético-moral quizá, pero no va a ser el momento ahorita de tratarlo, a partir del cuerpo. Volviendo a la cultura humana, ¿qué tiene de distintivo? Primeramente, que es una cultura interpretativa. Yo sé que quizá el hombre primitivo, el Cro-Magnon, haya hecho, es posiblemente que haya construido herramientas un poco en forma espontánea para lograr los efectos de desgarrar un animal, para alimentarse de él, pero poco a poco fue desarrollando un lenguaje, un sistema de comunicación social, y gracias a eso, gracias a ese puente cultural que es el lenguaje, pudo desarrollar muchas ideas, muchos proyectos y sobre todo interpretaciones en torno al mundo, a sí mismo y a la realidad, en el entorno. Bien, digamos que la cultura para el ser humano toma ese matiz de estar cargada de interpretación, estar cargada de propósito, en unas personas más que en otras. Pero ahí abarca tantísimas cosas que hasta la alimentación es cultura. Y no solo en el sentido de las formas de una alimentación de acuerdo a determinada sociedad, determinada tradición social, sino simplemente el hecho de elegir ciertos elementos del mundo natural, después ya procesarlos y convertirlos en nuestro alimento cotidiano. No es lo mismo tomar una fruta y cubrir una necesidad, un hambre directa del árbol a la boca, que producir un recipiente para trasladar esos frutos hacia un mercado y del mercado a la casa de cada quien. Entonces, cargamos de significación, cargamos de propósito, cargamos de proyectos al mundo que vamos modificando, más o menos, pero puede ser cultura desde el momento que ya le damos una utilización intencional y lo acomodamos dentro de un plan determinado. Bueno, otra diferencia que produce esa especie de reconstrucción de lo natural o de lo mismo cultural que estamos haciendo constantemente y que configura la cultura humana, es precisamente el hecho de que nosotros podemos equivocarnos en el uso de esta facultad transformadora de la naturaleza. Como somos seres dinámicos, como somos cuerpos en proceso, en desarrollo, en crecimiento, en sostenimiento, de acuerdo a fines que nos vamos fijando, que creemos a veces de que son caprichosos, pero no, bueno, toda la naturaleza persigue sus propios fines. En otro momento hablaremos de los fines del hombre, del cuerpo que somos los humanos, pero en este instante lo que me interesa es acentuar que en ese trazar los fines con los cuales generamos una modificación que hace de algo cultura, que le da al propósito, podemos a veces cometer terribles errores. Lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Occidente ha construido una cultura autodestructiva. Ya no es el Frankenstein de las viejas fantasías de la ciencia ficción de principios, sobre todo del siglo XIX al siglo XX, sino es
la nueva realidad de la destrucción de los ecosistemas, de la extinción de muchas especies animales y vegetales, en fin, de aquello que nos está dañando a nosotros mismos, nos estamos envenenando, nos estamos generando una cultura, vamos a decirlo, cancerígena, o sea que genera todo tipo de cáncer, no solamente el cáncer físico-biológico, sino los cánceres mentales. ¿O no creen ustedes? Sobre esto tendremos mucho más que decir, porque el tema de la cultura es